Buenos días, profesor. Hoy les vamos a hablar sobre los sitios del mundo en la tabla periódica. Mi grupo está conformado por John Vallejo. Jason Hernández. Y Andrés Díaz. Bueno, Europa es el segundo continente más pequeño y sin embargo es considerado la cuna de la cultura occidental. Indiscutiblemente, Europa tuvo un desarrollo científico con base en el siglo XIX mucho más avanzado que América. Por eso no es de que los primeros elementos que tomaron sus nombres de sitios geográficos ya fuera por el orígenes de sus descubrimientos o yacimientos de donde eran. Estos corresponden a regiones de lo que se denomina los antiguos continentes. Esta costumbre llamada que los elementos con nombres derivados de los sitios del mundo se impactó a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, para comenzamos con el país de Rusia, con el elemento rutenio. En Europa Occidental también hace presencia en la tabla periódica con el elemento rutenio, descubierto en 1844 por el químico ruso Karlovich Klaus. Su nombre se deriva de la región de Rutenia, hoy parte de Ucrania. El rutenio es muy utilizado en las aleaciones con platino y paladio para endurecerlos y con molibdeno. Forma un superconductor y a temperatura por debajo de los menos 263 grados centígrados. Para continuar con el país de Polonia, con el elemento polonio. Bueno, el elemento polonio hace honor a Polonia, la patria natal, de donde donde tuvo doble premio Nobel a Magda Sklovich, más conocida como Marie Curie, quien junto con su marido, el francés Pierre Curie, descubrieron el radio y el polonio, y de paso cambiaron mucho en la forma de la humanidad con el descubrimiento de la radioactividad. Bueno, mi compañero Andrés Vallejo va a continuar con el siguiente país. Bueno, continuamos con Francia y con el elemento europeo. El europeo, descubierto espectroscópicamente por el químico Eugene de Marcay en 1896. Este elemento es utilizado en las pantallas de los televisores, pues al ser golpeado por electrones genera el color rojo. A continuación, el elemento francio. Es un elemento radioactivo que honra con su nombre la nación descubridora, su nación viene de la descubridora Margit Perey, quien lo halló trabajando en el laboratorio del Instituto Radio de París en 1939. Todos los isótopos del francio son radiactivos y el de mayor vida media es el 223 o actino K, que dura 22 minutos. Continuamos con el elemento galio. Derivado del nombre Galia, Francia, fue descubierto espectroscópicamente por el también francés Émile Lecoq de Vos-Vaudran en 1875. Es un metal líquido en un amplio rango de temperatura, razón por la que se empieza en la fabricación de algunos termómetros, y al igual que el agua se expande al solidificarse algunos compuestos de galio
con excelentes semiconductores. Continuamos con el lutecio. Fue descubierto en 1907 de forma casi simultánea por los investigadores que trabajan independientemente, el químico francés Georges Urbain y el químico austriaco Karl Auer von Westphal. Fue Urbain quien designó el elemento que con el antiguo nombre de Patris lutecio. Uno de los isótopos naturales del lutecio tiene una vida media de unos 30.000 millones de años, por lo que es utilizado para calcular la edad de los meteoritos con respecto a la Tierra. A continuación, mi compañero Díaz. Comenzamos con Alemania, con el elemento germanio. El número atómico germanio de número atómico 32, previsto por el químico ruso Dmitri Mendeleev bajo el nombre de Ecasio, cuando estaba dando a la tarea de encontrar un mismo que ordenara los elementos químicos. Fue descubierto por el alemán Clemens Alexander Wilkes, que elemento todo el nombre del país de origen de su descubridor, Germania, que era una zona central de Europa habitada por tribus romances. Seguimos con renio. Otro metal de transición fue de los elementos predichos por Mendeleev al esperar de la existencia de un elemento con propiedades muy parecidas a las de manganesio, al que adjudicó el nombre de manganeso. El renio fue descubierto en 1925 por el químico alemán Walter Karl Komder, de Ida Eva Taket-Nodak. Su nombre lo originó del Rin, uno de los más importantes ríos de Europa, y que por supuesto recorre el territorio alemán, atravesado el estado de Renania del Norte, Westlandia. Y por último está el cadmio. Fue descubierto en 1817 por el químico alemán francés Friedrich Stromeyer en las incrustaciones de los hornos de zinc. Debe su nombre a una tierra proveniente de Cadmeria, en la antigua Grecia, de cadmio, descendiente del punto de fusión por los metales con los que forma aleaciones. A continuación, mi compañero Jason seguirá con Estados Unidos. El continente americano, por su parte, es el segundo más grande. Se extiende de polo a polo de la Tierra. Su presencia en la tabla periódica aparece a partir del siglo XX en los elementos transuránidos creados artificialmente. Vamos a empezar por el elemento el americio. A ver, es el cuarto elemento creado por laboratorio. Fue descubierto entre los años 1944 y 1945 por el filósofo estadounidense Glenn Seward y su grupo de colaboración en la Universidad de Chicago. Todos los isótopos de América son radiactivos, perdón. Vamos a ir con el elemento del berkelio. Bueno, del número atómico 97 tomó su nombre de la Universidad de Berkeley en California, donde fue descubierto en 1949 por Glenn Stewart.
y Slider Thomson y Albert Schweitzer, perdón. Al año siguiente, estos mismos investigadores, justo a Kenneth Stern, descubrieron el elemento número 98, que fue dominado California. A continuación le vamos a hablar sobre el país Dinamarca, con el elemento adnio. El adnio, uno de los elementos del grupo de metales de transición y muy similar en sus propiedades de circonio. Fue descubierto en Copenhague en 1923 por el químico húngaro Ernest y el físico holandés Dirk Coster, quienes se basaron en las predicciones del danés Niels Bohr. Su gran resistencia a través de altas temperaturas lo hace idóneo para la fabricación de las estructuras de plantas nucleares. Su nombre proviene en Adfinio, es equivalente latino de la ciudad en la que se descubrió. Ya. A continuación, mi compañero le va a hablar sobre el país Suecia. Bueno, a continuación vamos a empezar con el país de Suecia, con los elementos, para empezar con el elemento herbio. Este es el país Suecia y el elemento herbio, como ven, bueno, el terbio y el itrio. Bueno, este último ya había sido encontrado por Gadolin en 1794 en un óxido impurificado por numerosos elementos lantánidos. Los tres elementos juntos con el iterbio encontrado originalmente por el químico suizo Jean-Charles de Marignan en 1878 y posteriormente aislado del lutecio en 1907 y 1908 por el químico francés Georges Urbain y por el químico austriaco Carl August von Welsbach. En sus respectivos laboratorios fueron denominados a partir de las diversas variaciones del nombre de la aldea Iterbia, cerca de Estocolmo, Suecia. Vamos a continuar con el elemento escandio. El escandio. Este fue el primer metal de transición y predicho por Mendeleev con el nombre de Eka-boro. Fue descubierto en 1879 por el químico sueco Lars Fredrik Nilsson. Recibió su nombre por Escandinavia, donde fue encontrado inicialmente. Luego, con el elemento estroncio, este fue aislado por primera vez por Humphrey David en 1808, aunque ya se conocía su óxido desde 1790. Su nombre se debe a la población escocesa estroncia. Al arder en el aire emite un color rojo brillante. Esta propiedad hace que sea usado para fabricar fuegos artificiales. Uno de sus isótopos, que es radiactivo, es utilizado en la detección de cáncer de huesos. Bueno,
Para continuar, en 1808 Davy también aisló el magnesio, elemento que al igual que el manganeso fue descubierto por el químico sueco Carl Wilhelm Scheel en 1774 y aislado por Johann Gottlieb Gauss. Ese mismo año originó su nombre a partir de la región de Magnesia en la antigua Tesalia griega. El carbonato del magnesio era conocida entonces como magnesio alba y el dióxido de manganeso como la magnesia negra. Bueno, gracias. Esta sería nuestra exposición sobre los sitios del mundo en la tabla periódica.